El tema de hoy es cómo recibir el don del Espíritu Santo, predicado por el pastor John Piper. Las dos preguntas que quiero intentar responder hoy son, número 1, ¿qué significa recibir el don del Espíritu Santo? Y 2, ¿cómo recibimos el don del Espíritu Santo? Y nuestro enfoque será el libro de los Hechos y la intención de Lucas al escribirlo. Primero, ¿qué significa recibir el don del Espíritu Santo? Uno de los libros más ampliamente utilizados en la renovación carismática contemporánea es El Espíritu Santo y tú, escrito por Dennis y Rita Bennett, un sacerdote episcopal y su esposa. En las páginas números 64 y 65 se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si no hablo en lenguas? ¿Puedo recibir el Espíritu Santo sin hablar en lenguas? Y la respuesta es la siguiente. Viene todo con el paquete. Hablar en lenguas no es el bautismo en el Espíritu Santo, pero es lo que sucede cuando y mientras eres bautizado en el Espíritu y se convierte en un recurso importante para ayudarte a continuar, como dice Pablo, a seguir siendo llenos del Espíritu según Efesios 5:18. No tienes que hablar en lenguas para ser salvo. No tienes que hablar en lenguas para tener al Espíritu Santo en ti. No tienes que hablar en lenguas para tener momentos de sentirte lleno del Espíritu Santo. Pero si quieres el derramamiento libre y completo que es el bautismo en el Espíritu Santo, debes esperarlo tal como sucede en las Escrituras. Si quieres entender el Nuevo Testamento, necesitas la misma experiencia que tuvieron todos sus escritores. Y ellos resumen la enseñanza pentecostal clásica de 2 etapas de la siguiente manera. La primera experiencia de la vida cristiana, la salvación, es la venida del Espíritu Santo por medio de Jesucristo para darnos nueva vida, o la vida de Dios, la vida eterna. La segunda experiencia es la recepción o acogida del Espíritu Santo, de manera que Jesús pueda hacer que Él derrame esta nueva vida desde nuestro espíritu para bautizar nuestras almas y cuerpos y luego nuestro entorno con su poder refrescante y renovador, tomado de la página número 275. Ellos llaman a esto el patrón bíblico de la doctrina de los bautismos. Ahora, tengo 2 cosas que decir sobre esto, una negativa y una positiva. Comenzaré con la negativa para poder terminar con la positiva. Lo negativo es que creo que los Bennett probablemente se equivocan al hacer de las lenguas una parte necesaria del bautismo en el Espíritu. Acompañémoslo en su recorrido por el libro de los Hechos para ver de dónde obtienen su evidencia. Comienza en Hechos 1:5, donde Jesús dice a sus discípulos: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Luego, en el versículo 8 dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. El cumplimiento de estas 2 promesas ocurrió el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, del versículo 2 al 4, dice lo siguiente: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La siguiente vez que se mencionan las lenguas en Hechos es cuando Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, de los versículos 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios.
La única otra referencia a las lenguas en Hechos está en el capítulo 19, versículo 6. Pablo encuentra en Éfeso a algunos discípulos de Juan el Bautista que nunca habían oído el Espíritu Santo. Pablo les explica que Juan señaló a Jesús y así el versículo 5 dice lo siguiente. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hay otro caso en el capítulo 8, donde los apóstoles van a Samaria y ponen las manos sobre algunos creyentes para que reciban el Espíritu Santo. No se mencionan lenguas, pero dado que el lenguaje es el mismo que en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 8, 16, no había descendido, y Hechos 10, 44 cayó, es probable que los samaritanos también hablaran en lenguas. Los pentecostales argumentan que, ya que el bautismo en el Espíritu ocurrió en estas 4 ocasiones acompañado de lenguas, debemos considerarlo como normativo. Primero, se recibe la palabra del Evangelio por fe. Cristo entra en tu vida por medio del Espíritu. Luego eres bautizado en agua y generalmente, después del bautismo en agua en algún momento posterior, oras por el bautismo en el Espíritu y eres abrumado por una nueva plenitud, libertad y poder acompañados del hablar en lenguas. Ahora bien, hay 5 razones por las que no estoy tan seguro como los pentecostales de que hablar en lenguas sea una parte necesaria del bautismo en el Espíritu. 1. No se enseña en ninguna parte del Nuevo Testamento. Me parece arriesgado decir que, porque sucedió de esta manera 4 veces, debe suceder así siempre. Número 2. Lo que Jesús sí enseña en Hechos capítulo 1, versículos 5 y versículo 8, es que la experiencia del bautismo en el Espíritu traerá poder para testificar en la vida cristiana. En la terminología de Hechos, podríamos decir que lo que un cristiano sin poder necesita es un bautismo en el Espíritu Santo. Y eso nos incluye a muchos. Número 3. Hechos registra al menos otras 9 historias de conversión, pero nunca más se menciona una secuencia de 2 pasos con lenguas. Véase Hechos capítulo 8, versículo 36, capítulo 9, versículos del 17 al 19, capítulo 13, versículos 12 y 48, capítulo 14, versículo 1, capítulo 16, versículo 14, y el capítulo 17, versículos 4 y 34. Esto muestra cuán difícil es establecer una norma basándonos en cómo ocurrieron las cosas entonces. Número 4. Podría ser que hubo circunstancias especiales en Jerusalén, Samaria, la casa de Cornelio y Éfeso que hicieron que el hablar en lenguas fuera especialmente útil para comunicar la verdad de que el Espíritu Santo estaba creando un nuevo cuerpo unificado de judíos, samaritanos y gentiles. Y número 5, Pablo dice en 1 Corintios 12:30 que ¿hablan todos lenguas? Y las palabras que usa se refieren al hablar en lenguas en general, no solamente a un don de lenguas especial usado en la iglesia. Él parece tener en mente a la persona que se siente excluida por no hablar en lenguas y dice, versículo 16, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Pablo responde, no todos hablan en lenguas. Por estas 5 razones, no puedo decir, junto con los pentecostales, que ningún cristiano ha sido bautizado en el Espíritu Santo a menos que haya hablado en lenguas. Me parece que Lucas deja totalmente abierta la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda caer sobre una persona con un poder revolucionario sobre el pecado, poder para testificar y poder en la oración, y sin embargo, no con las lenguas.
Decir que esta persona no es beneficiaria de la promesa de Jesús de bautizarnos con el Espíritu Santo va más allá de lo que dice la Escritura. Seréis bautizados con el Espíritu Santo y recibiréis poder. Hechos 1, 5 y 8. Ese es el signo bíblico. Si un cristiano debe o no buscar hablar en lenguas es otro tema que estaremos abordando más tarde. Ver 1 Corintios capítulos 14, versículos 5, 18 y 39. Ahora, lo positivo que quiero decir sobre la enseñanza pentecostal moderada, representada por los Bennett, es que es correcto enfatizar la realidad experiencial de recibir al Espíritu. Cuando lees el Nuevo Testamento con honestidad, no puedes evitar notar una gran diferencia con respecto a mucha de la experiencia cristiana contemporánea. Para ellos, el Espíritu Santo era un hecho de experiencia. Para muchos cristianos hoy, es un hecho de doctrina. Sin duda, la renovación carismática tiene algo que enseñarnos aquí. En las iglesias sacramentales, el don del Espíritu Santo se equipara prácticamente con el evento del bautismo en agua. En el evangelicalismo protestante se equipara con una obra subconsciente de Dios en la regeneración que solo sabes que tienes porque la Biblia dice que la tienes si crees. Es fácil imaginar a un consejero espiritual diciéndole hoy a un nuevo convertido: no esperes notar ninguna diferencia, solo cree que has recibido al Espíritu. Pero eso está muy lejos de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Los pentecostales tienen razón al enfatizar la experiencia de ser bautizado en el Espíritu. Y aquí hay 4 razones basadas en el libro de Hechos, por las cuales debemos enfatizarlo. 1. Terminología. El término bautizado en el Espíritu Santo, o sea, Hechos capítulo 1, 5, 11 y 16, implica una inmersión en la vida del Espíritu. Juan bautizó en agua, vosotros seréis bautizados en el Espíritu. Si el Espíritu te abruma como un bautismo, no puedes imaginar que simplemente entras sigilosamente mientras duermes y toma residencia de manera discreta. Puede que así comience. Pablo podría tener en mente este movimiento inicial en 1 Corintios capítulo 12, 13. Pero si termina ahí, Jesús y Lucas no lo llamarían bautismo en el Espíritu. Número 2. Poder, valentía y confianza. Jesús dice en Hechos capítulo 1, versículos 5 y 8, que el bautismo en el Espíritu significa recibiréis poder y me seréis testigos. Esto es una experiencia de valentía, confianza y victoria sobre el pecado. Un cristiano sin poder es un cristiano que necesita un bautismo en el Espíritu Santo. Soy consciente de que en 1 Corintios capítulo 12, 13, Pablo dice que el bautismo en el Espíritu Santo es un acto de Dios por medio del cual pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo en la conversión, de modo que en su terminología todos los verdaderos convertidos han sido bautizados en el Espíritu. Pero hemos errado al limitar la comprensión de Pablo sobre el bautismo en el Espíritu Santo a este acto divino, inicial y subconsciente en la conversión, y luego forzar toda la teología de Lucas en Hechos a encajar en ese molde estrecho. No hay razón para pensar que incluso para Pablo el bautismo en el Espíritu Santo estuviera limitado al momento inicial de la conversión. Y con toda certeza, en el libro de Hechos, el bautismo en el Espíritu Santo es más que un acto divino subconsciente de regeneración. Es una experiencia consciente de poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Número 3. El testimonio de Hechos. La tercera razón por la que creo esto es que cuando tomas una concordancia y buscas todos los textos en Hechos donde el Espíritu Santo actúa en los creyentes, nunca es algo subconsciente. En Hechos, el Espíritu Santo no es una influencia silenciosa,
sino un poder experimentado. Los creyentes experimentaron el bautismo en el Espíritu Santo. No simplemente creían que había sucedido porque el apóstol lo decía. Y número 4, las consecuencias de la fe. La cuarta razón por la que debemos enfatizar la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es que en Hechos, los apóstoles enseñan que es una consecuencia de la fe, no una causa subconsciente de la fe. Como calvinista convencido, creo con todo mi corazón que la gracia de Dios precede y capacita la fe salvadora. No iniciamos nuestra salvación creyendo. Dios la inicia capacitándonos para creer. Ver Efesios 2, 8 y 9, 2 de Timoteo 2, 25, Juan 1, 13. Pero esta obra regeneradora del Espíritu de Dios no es el límite de lo que Pedro entiende por bautismo en el Espíritu. En Hechos capítulo 11, versículos del 15 al 17, Pablo relata cómo el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio tal como sobre los discípulos en Pentecostés. Dice así: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les dio el mismo don también a ellos que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Observa que el don del Espíritu o el bautismo en el Espíritu es precedido por la fe. La versión NASB en inglés traduce correctamente en el versículo 17 que Dios dio el Espíritu Santo después que creyeron. Así que el bautismo en el Espíritu, versículo 16, o la recepción del don del Espíritu, versículo 17, no puede ser lo mismo que la obra de Dios previa a la fe que capacita para creer, de lo cual Lucas habla en Hechos 2:39, 5:31, 16:14, 11:18, 15:10 y 14:27. El bautismo en el Espíritu es una experiencia del Espíritu dada después de la fe y para la fe. Por eso Pablo puede decir en Hechos capítulo 19, versículo 2, cuando se encuentra con los discípulos confundidos de Juan el Bautista: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué respondería hoy un evangélico protestante contemporáneo a esa pregunta? Creo que diríamos algo como: pensé que recibíamos automáticamente el Espíritu Santo al creer. No entiendo cómo puede siquiera hacer esa pregunta. ¿Cómo podía Pablo hacer esa pregunta? Creo que podía hacerlo porque recibir al Espíritu Santo es una experiencia real. Hay señales de ello en tu vida. Y la mejor manera de poner a prueba la fe de estos supuestos discípulos es preguntarles acerca de su experiencia con el Espíritu. Esto no es diferente de lo que Pablo dijo en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ver también 2 de Corintios 13:5 y 1 de Juan 3:24 y 4 del 12 al 13. A veces temo que hemos redefinido tanto la conversión en términos de decisiones humanas y hemos eliminado tanto la necesidad de una experiencia con el Espíritu de Dios que muchas personas piensan que son salvas cuando en realidad solo tienen ideas cristianas en la cabeza, pero no poder espiritual en el corazón. Así que, como ves, el verdadero tema que los carismáticos plantean para nosotros no es el tema de las lenguas. En sí mismo, eso es relativamente secundario. La contribución realmente valiosa de la renovación carismática es su énfasis constante en la verdad de que recibir el don del Espíritu Santo es una experiencia real que cambia la vida. El cristianismo no es meramente un conjunto de ideas gloriosas. No es solo la realización de rituales y sacramentos, es la experiencia transformadora del Espíritu Santo mediante la fe en Jesucristo, el Señor
del universo. Podríamos hablar por horas acerca de lo que esa experiencia es. De hecho, la mayoría de mis mensajes no son más que eso, descripciones de la experiencia del Espíritu de Dios en la vida del creyente, pero mencionaré dos cosas del libro de los Hechos, cosas que marcan la experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo o de recibir el don del Espíritu. 1. Un corazón de alabanza. Una de ellas es un corazón que alaba. En Hechos capítulo 10, versículo 46, los discípulos sabían que el Espíritu Santo había descendido porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Hablar en lenguas es una manera particular de liberar el corazón en alabanza. Puede estar presente o no, pero una cosa es segura. El corazón en el que se ha derramado el Espíritu Santo dejará de engrandecerse a sí mismo y comenzará a engrandecer a Dios. La alabanza sincera y la adoración son la marca de una experiencia real con el Espíritu Santo. Número 2. La otra marca que mencionaré es la obediencia. En Hechos capítulo 5, versículo 29, Pedro y los apóstoles dicen a los saduceos que los habían arrestado: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Luego, en el versículo 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entre comillas, ha dado, está en pasado. Obedecen, está en tiempo presente continuo. Es inevitable que cuando el objeto de la adoración de tu corazón cambia, tu obediencia también cambia. Cuando Jesús te bautiza en el Espíritu Santo e infunde en ti un nuevo sentido de la gloria de Dios, recibes un nuevo deseo y un nuevo poder. Hechos 1:8, para obedecer. Ya sea que hables en lenguas o no, estas dos cosas serán tu experiencia si has sido bautizado en el Espíritu Santo. Un nuevo deseo de magnificar a Dios en adoración y una poderosa disposición a obedecer a Dios en la vida diaria. Punto número 2. ¿Cómo recibir el don del Espíritu Santo? Concluyo señalándote las instrucciones de Pedro sobre cómo recibir el don del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículos del 38 al 41. Número 1. Debe oírse la palabra de Dios. Pedro ha predicado que el plan de Dios, Jesús fue crucificado, resucitado y exaltado como Señor sobre todo el universo, y que el perdón de pecados y la renovación espiritual pueden obtenerse de Él. La palabra ha sido oída. Número 2. Dios soberano debe llamar a hombres y mujeres a sí mismo o nunca vendrán. El versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nadie viene a la fe en Cristo a menos que el Padre lo atraiga. Juan 6:44 y Juan 6:65. La palabra predicada se oye con convicción y poder solo cuando el llamamiento eficaz de Dios toma posesión de los creyentes. Número 3. Debemos recibir la palabra. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recibir la palabra significa que llega a ser parte de ti, de modo que confías en el Cristo que ella presenta. Confías en su provisión para tu perdón. Confías en su camino para tu vida. Confías en su poder para ayudarte a obedecer y confías en sus promesas para tu futuro. Ese compromiso radical con Cristo siempre implica arrepentimiento, un apartarse de tus propios caminos, fuerzas y promesas autoelaboradas. Y cuando verdaderamente te vuelves a Cristo por nuevos caminos y nuevo poder, te abres al Espíritu Santo, porque es por su Espíritu que Cristo guía
y capacita. Número 4. Debemos dar una expresión pública de fe en el acto del bautismo en agua en obediencia a Jesucristo. El bautismo fue la experiencia universal de todos los cristianos en el Nuevo Testamento. No había cristianos no bautizados después de Pentecostés. Cristo lo había mandado, Mateo 28, del 18 al 20, y la iglesia lo practicaba. Y así también lo hacemos nosotros hoy. Por tanto, te invito a experimentar lo más grande del mundo. Arrepiéntete, confía en Cristo, ábrete al poder de su Espíritu, sé bautizado en su nombre y recibirás el don del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.